Déficit democrático de la arquitectura europea. Se trata de un debate que cobra pujanza a la sazón del Tratado de Maastricht en 1992, con la creación formal de una unión económica, monetaria y política para la Unión Europea, y que desde entonces ha permanecido vivo, esa es la verdad. Y es que a pesar de las distintas reformas de índole democrática, a pesar de contar con elecciones directas, un Parlamento Europeo, representantes elegidos democráticamente en el Consejo de Ministros, un sólido, robusto Tribunal de Justicia y varias capas y mecanismos de protección de derechos de los ciudadanos, el núcleo de la crítica sigue vivo. La Unión sigue sin contar con una arquitectura que le permita responder de forma directa a las preferencias de sus ciudadanos. Es verdad que tenemos un Parlamento que los ciudadanos elegimos directamente, el Parlamento Europeo, pero no hay partidos políticos europeos y no hay forma de garantizar a los ciudadanos que su voto en las elecciones al Parlamento se va a traducir en algún tipo de influencia a la hora de la formulación de las políticas principales de la Unión Europea. A eso hay que añadirle que, sin restar importancia al rol del Parlamento Europeo, seguimos teniendo un problema de preponderancia del Ejecutivo en la Unión Europea a través del predominio de los ejecutivos nacionales. Pues son estos ejecutivos nacionales quienes, aunque indirectamente representativos, a menudo logran evadir el control de los ciudadanos tanto a nivel nacional como de la Unión Europea cuando operan juntos a nivel transnacional. Este dominio del Ejecutivo se ve a su vez exacerbado por la opacidad del sistema político de la Unión Europea y por el funcionamiento tecnocrático y complejo de unas instituciones supranacionales que no dejan de ser bastante inaccesibles para los ciudadanos, a lo que contribuye la falta de una lengua compartida que les permita seguir directamente el debate político. De ahí que la esencia del déficit democrático convencional de la Unión Europea se pueda resumir en este conjunto de características. 1. Falta de sensibilidad de la Unión Europea hacia sus ciudadanos. 2. Dominio de los ejecutivos en su estructura de gobierno. Y 3. Su opacidad e inaccesibilidad tecnocrática. Este déficit democrático de vieja data se ha visto agravado en los últimos tiempos por otros acontecimientos en toda la Unión Europea. En primer lugar, la gravedad de la crisis financiera del 2008 y sus consecuencias que trajeron de la mano programas de austeridad muy importantes, el aumento de desigualdad, así como otras reformas institucionales que fortalecieron y exacerbaron la preponderancia del Ejecutivo ya propia de la Unión Europea. La crisis efectivamente otorgó un papel cada vez más central al Banco Central Europeo como parte de la Troika junto a la Comisión y al Fondo Monetario Internacional, así como al Consejo Europeo en materia de supervisión económica en relativo detrimento del Parlamento Europeo y de las instituciones democráticas nacionales. En segundo lugar, en los últimos años se ha visto una rápida expansión del populismo antiliberal en toda Europa, así como en otras partes del mundo. Reflejado este aumento, en el apoyo a los partidos políticos de extrema derecha y antisistema, y ello ha generado una profundización de las divisiones entre estados y sociedades ya de por sí bastante divididos. Basta pensar en Polonia, en Hungría, para observar cómo gobiernos que abrazaron la democracia constitucional después de 1989 están ahora en plena regresión, impulsados por un apoyo mayoritario a formas de autoritarismo electoral. Al mismo tiempo, los movimientos antiliberales y xenófobos, así como el populismo anti-establishment mayoritario, están en auge en muchos otros Estados miembros de la Unión Europea, incluidos Francia, Italia, la Gran Bretaña post-Brexit, aunque no se hayan apropiado aún de las instituciones estatales o estén aún en el gobierno. Con todo, el conjunto de respuesta de la Unión Europea ante este giro autoritario y antidemocrático en varios de sus estados ha sido cuanto menos lento e inadecuado hasta el momento, a pesar de las medidas que la Comisión ha emprendido contra Hungría y Polonia y a pesar de varias decisiones contundentes del Tribunal de Justicia. Políticamente, sin embargo, la Unión Europea ha mostrado poca inclinación a la hora de confrontar seriamente a estos estados que están socavando deliberadamente la independencia judicial y sus instituciones democráticas. Lo cierto y verdad es que la Unión Europea tampoco ha prestado mucha atención a su déficit democrático en la última década, imbuida como estaba en crisis de naturaleza cuasi existencial como la eurocrisis o el Brexit.
Más allá del plan lanzado por la nueva presidenta de la Comisión, Van der Leyen, de una conferencia sobre el futuro de Europa en 2020, ha habido pocas iniciativas oficiales o formales para reforzar la democracia en la Unión Europea en los últimos años. Además, muchas de las propuestas oficiales de reforma democrática que se han llevado a cabo a lo largo de los años se han centrado en un mayor fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo o en una mejora menor del papel de los parlamentos nacionales en la Unión Europea a través de mecanismos como el del principio de subsidiariedad y no tanto en explorar vías o mecanismos de democracia participativa o deliberativa. Hay que reconocer que las instituciones de la Unión Europea, pero también, hay que decirlo, que muchos gobiernos de los Estados miembros han sido claramente ambivalentes de cara a muchas de las propuestas innovadoras que se han planteado para involucrar a la sociedad civil en la gobernanza europea y para profundizar la capacidad de respuesta democrática de la Unión Europea. Y en este sentido, ni la Iniciativa Ciudadana Europea, ni el mecanismo de las peticiones al Parlamento Europeo, ni las consultas públicas han conducido a una profundización democrática de la Unión Europea, como tal vez esperaran muchos de sus defensores y artífices. Crisis de la democracia y de la representación política, decíamos en segundo lugar. Se trata efectivamente de fenómenos globales, la erosión de la confianza en las instituciones políticas en general, la disminución de la participación ciudadana en la política convencional, la ampliación de los extremos del espectro político, especialmente el de la extrema derecha, y la creciente desconfianza pública y alienación de los partidos y procesos políticos tradicionales son efectivamente fenómenos globales. Desde la elección de Trump y el referendo del Brexit en 2016, son cada vez más las voces que alertan sobre el aparente declive del apoyo a la democracia como sistema político, particularmente entre los jóvenes. Es evidente que la democracia constitucional, y en especial los elementos de la democracia que sirven para limitar el poder político, como las instituciones independientes, el sistema de controles y equilibrio, la libertad de expresión y asociación y la libertad de los medios de comunicación, están en crisis en muchas partes del mundo, incluso en muchos países que llevan décadas de democracia. También es evidente que el autoritarismo se convierte en opción deseable para aquellos ciudadanos que ya no creen que los sistemas democráticos puedan satisfacer sus necesidades y que los líderes populistas, autoritarios y demagógicos están de moda. La percepción de que la democracia ha servido a los intereses de unos pocos, que ha respaldado un capitalismo entre compinches y enriquecido a las élites a expensas de la mayor parte de la población, se ha traducido en un fuerte desencanto con la democracia electoral tradicional y las instituciones políticas de la democracia representativa. Proliferan en el mundo entero no solo personas como Trump, Jair Bolsonaro, Duterte, Salvini, sino también auténticos desconocidos en el mundo político, como los venidos del mundo de la comedia y del espectáculo, que en los últimos años han accedido al poder en lugares muy dispares de la geografía. Sin embargo, en términos democráticos, no todas son malas noticias. Mucha gente ha abandonado las estructuras partidistas tradicionales, es cierto, pero también lo es que ha habido un claro aumento en la participación de base, de los movimientos juveniles, del activismo basado en temas específicos y de otras iniciativas participativas novedosas. Pensemos, por ejemplo, en el movimiento de Occupy, inspirado en otros movimientos populares como la Primavera Árabe, el de los indignados y las protestas contra la autoridad. También hemos visto el surgimiento de nuevos partidos o de movimientos con preocupaciones temáticas específicas, como los partidos piratas, que surgieron como reacción al fracaso de los gobiernos en sus respuestas a una serie de cuestiones relacionadas con Internet. O pensemos en el afianzamiento de los movimientos feministas que desde la calle han echado auténticos pulsos a propuestas de los gobiernos de turno en varios países y logrado marcar las agendas de partidos políticos. En algunos países se han establecido asambleas o foros para contribuir a la deliberación pública o a la toma de decisiones, especialmente en los ámbitos municipales y regionales o en procesos constituyentes. Desde el mundo de la academia se avanzan propuestas novedosas como la creación de una segunda cámara parlamentaria a modo de Senado de ciudadanos elegidos al azar para reforzar la conexión con la ciudadanía.
En definitiva, aunque no cabe duda de que la democracia constitucional está siendo atacada en varias partes del mundo y de que el populismo antiliberal está en expansión, también vemos cómo surgen formas más comprometidas y menos reaccionarias de participación política de base y nuevos mecanismos deliberativos y participativos de compromiso democrático. Por último, la pandemia del COVID, retos y oportunidades para afianzar la democracia en Europa y más allá. Pues bien, en estas estábamos cuando llegó la pandemia, que augura retos sin precedentes cercanos en términos de gobernanza coordinada para afrontar no solo la crisis sanitaria, sino también sus previsibles efectos económicos en un contexto en el que todos los estados se verán afectados, aunque uno más que otro, no solo por el diferente impacto de la pandemia, sino por su diferente capacidad de respuesta, condicionada a su vez por la fortaleza o debilidad de las arcas públicas de cada uno. El posible fracaso a la hora de dar una respuesta compartida a la crisis y a sus efectos puede traducirse en un riesgo real de desafección de gran parte de la ciudadanía europea y eso a su vez en desafección democrática. Muchos de los ciudadanos europeos que se resienten de la incapacidad que ha demostrado la Unión Europea a la hora de dar una respuesta común a los grandes retos que enfrenta Europa, pero que afectan a unos estados más que a otros, como las crisis migratorias y climáticas, pueden acabar de minar la confianza en la utilidad de este proyecto transnacional. Si ante una crisis de carácter más o menos fortuito y que afecta a la seguridad de sus vidas, las instituciones supranacionales son incapaces de articular una respuesta sólida y común, es difícil generar un sentimiento de lealtad o de apego a esas instituciones. En realidad, tampoco sería suficiente con que hubiera una respuesta común, en el sentido de consensuada. Es necesario que la respuesta sea una que no agrave aún más los males que ya afectaban a la ciudadanía europea y que están en la base del crecimiento de los populismos autoritarios. Preocupa en concreto la posibilidad de un crecimiento de las desigualdades, como el que siguió a la crisis económica y financiera del 2008, y que para muchos la salida de la crisis acabe traduciéndose en grados de endeudamiento público que solo sean afrontables a través de recortes en salarios y servicios que minen aún más las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas europeos. Cabe recordar que sin llegar nunca realmente a abandonar la ortodoxia fiscal, lo cierto es que ante el malaise europeo y el autoritarismo y el euroescepticismo en alza, en marzo del 2016, la Comisión Europea lanzaba la iniciativa del Pilar Europeo de Derechos Sociales desde la comprensión de que el ulterior desarrollo de la dimensión social europea era necesario para reducir las brechas y sus efectos desintegradores tras una década que alteró la percepción de la Unión como una fuerza moderadamente favorable a la justicia social. Retomando la agenda del Pilar Europeo de Derechos Sociales, en el momento de su elección la presidenta de la Comisión, Van der Leyen, prometía al Parlamento Europeo que la Comisión presentaría propuestas legislativas sobre un salario mínimo y sobre un seguro de desempleo europeos, así como la idea de un nuevo pacto verde. La sostenibilidad se convertía así en la preocupación central, abarcando, claro, los recursos naturales básicos para la pervivencia del planeta, pero también el tejido social sobre el que se sustentan las instituciones democráticas. ¿Desplazará el COVID esta agenda urgente? Preocupa también la especial desafección que puede venir por parte de las mujeres europeas que de momento están sobrellevando desproporcionadamente algunos de los costes de la pandemia en términos del claro incremento de las tareas de cuidado asociadas a la familiarización del mismo, especialmente en situaciones como las que vivimos de confinamiento o cuasi confinamiento. Si sienten estas mujeres europeas que en vez de seguir avanzando hacia la igualdad, se esperaban propuestas legislativas inminentes en materia de transparencia salarial, por ejemplo, sus preocupaciones son marginadas y el aumento global del desempleo acaba traduciéndose en una ulterior precarización del empleo de las mujeres o en una regresión a la división, un retorno a la división tradicional de roles, división que por cierto preconizan también los autoritarismos antiliberales, muchos de los cuales están aprovechando la pandemia para reforzar sus ejecutivos, como Hungría, que gobierna por decreto con actividad parlamentaria suspendida, como sabemos. En definitiva,
La posibilidad de que la pandemia se salde en una mayor fracturación en el interior de la Unión Europea, de acuerdo con distintos ejes, norte, sur, este, oeste, al mismo tiempo que en una mayor división de la ciudadanía dentro de cada uno de los Estados, pone en riesgo la democracia europea, en la medida en que pueda proporcionar el caldo de cultivo en el que se nutran nuevos líderes visionarios como Erdogan, al-Sisi, Putin, líderes de ese tipo, líderes que vienen con promesas de soluciones definitivas a los grandes problemas que ni los partidos tradicionales ni las instituciones y élites occidentales dicen han sabido resolver. No podemos olvidar que nos movemos en un nuevo orden multipolar, en el que las principales potencias en contienda, por supuesto China, pero también el Estados Unidos de Trump, no representan la defensa a ultranza de los valores democráticos y menos aún la mejor síntesis entre liberalismo, economía de mercado y justicia social que el modelo europeo plantea. En este contexto global, inestable y multipolar, se requieren mecanismos de gobernanza multilateral más fuertes para prevenir la tentación de una nueva era de nacionalismos étnicos y religiosos y de autoritarismo populista. Y Europa necesita estar unida no solo frente a China y a Estados Unidos para frenar sus tendencias neobipolares, sino también frente a compañías multinacionales cada vez más fuertes y hegemónicas. Porque la gobernanza multinivel siempre tendrá más visos de ser democrática si se asientan en procesos de gobernanza regional que si pretende descansar únicamente en la creación de organismos internacionales que no dejan, a fin de cuentas, de ser burocracias ejecutivas. Para sopesar la importancia de una Europa cohesionada en la pervivencia de la democracia en Europa y en el resto del mundo, basta pensar en África. Pues mientras en los países ricos parece que la tendencia es a deplorar las insuficiencias de la democracia, 3/4 partes de los ciudadanos africanos desean una democracia multipartidista, siendo así que la democracia liberal no ha dejado de prosperar en ese continente en los últimos años, aunque también hay que decirlo con algunos reveses importantes en la última década. Entre los factores que favorecen el resurgir de autócratas en el continente africano está China, que ofrece dinero para construir calles y puentes sin comprobar credenciales de gobernanza, obviamente. Mientras, Europa va por el mundo, también por África, apostando por tratados de comercio de segunda generación que contienen cláusulas de protección de estándares de derechos humanos. En 2060, África tendrá el doble de la población de China, y solo si es próspera y pacífica no será una amenaza para la democracia en Europa. Para concluir, en este contexto es de celebrar la proliferación que yo he observado, como han observado ustedes, de manifiestos y peticiones procedentes de la sociedad civil y articuladas de forma transnacional que reclaman, en tanto que ciudadanía europea, liderazgo, solidaridad y coordinación de acción a las instituciones europeas, fenómenos que facilitan los mecanismos digitales tan al alcance de todos y que de forma tan fácil permiten boicotear los filtros nacionales, partidistas e institucionales del poder establecido. Está por ver si los líderes europeos, está por verse si los líderes europeos serán capaces de mirar no solo a sus electorados nacionales, sino también a esa creciente opinión pública europea a la hora de decidir cuál quieren que sea su legado en una coyuntura histórica como la actual, en la que la democracia se juega mucho dentro y fuera de las fronteras europeas.